Bueno, ahora es el momento, en todo caso, que por eso tenemos una fantástica filacero, para que empiecen a hacer las preguntas pertinentes. Evidentemente el público también podrá participar, pero bueno, para un poco iniciar el motor del debate, pues si alguno de los miembros de Filacero quiere comentar. Se han dicho cosas muy interesantes. Y bueno, yo creo que ha quedado bastante claro que es un proceso, esta transición. Me ha gustado porque ha contestado alguna de mis preguntas. ¿Qué tiempo tardaremos en hacer esta transición? Me parece que has comentado 35 años, ¿no? En un estudio que se valora más o menos. Bueno, alguien le pone cifra a las cosas, que también está bien, ¿no? Yo también tenía otra pregunta, y es un poco, bueno, somos personas, somos humanos, y necesitamos visualizar las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál será el nivel de vida? O sea, hay otro economista, Serge Latouche, francés, ¿no?, que dice, bueno, por lo que al menos he podido leer, tendríamos que ir a los años 60, en la Francia de los años 60, para que nuestro modo de vida fuese compatible con la huella ecológica. Como mínimo tendríamos que conseguir esto, ¿no? Entonces, si entre todos y todas podemos hacer un esfuerzo de visualizar, ¿no?, hasta dónde tendríamos que renunciar a todo este sistema de vida, ¿no?, que llevamos, esta comodidad, para tener una sociedad más austera, porque es un tema que creo que lo tendremos que incorporar, y más vale que lo vayamos haciendo antes que no forzados por las situaciones, ¿no? Visualizar esto. Luego hay otro tema que también me interesa, y va un poco para quien diseña el territorio. Sí, la energía se va a reducir, que eso es obvio, las cifras están clarísimas. Se va a reducir también la movilidad. La movilidad es un tema que nos ha hecho entender el mundo de una manera. El mundo se ha hecho mucho más pequeño gracias a la movilidad que tenemos. ¿Cómo se va a gestionar? ¿Cómo será este territorio? ¿Cómo van a aparecer? ¿En qué se convertirán las ciudades? Y cómo va a cambiar nuestro mapa mental del territorio, y cómo se va a gestionar esta escasa energía que vamos a tener. Es decir, lo haremos por países, a nivel de regiones, a nivel de municipios. ¿Cómo habrá que organizar todo ello para poder ir dando respuesta a todos esos temas? Porque claro, el problema es grande, ¿no? Entonces, bueno, tengo más preguntas, pero bueno, yo creo que podríamos empezar por aquí, y si alguien de la Filacero ya quiere disparar, también. Para eso tenemos la Filacero. Perdón, empezamos un poco con la ronda de Filacero y luego, si nos importa. Sí, miren. Bueno, no sé por qué ni tenemos una Filacero ni tenemos este orden en la Filacero, bueno. Con una sala llena de gente que seguro que tiene más ganas que nosotros de hacer preguntas, pero como ya hemos venido en esa condición, pues bueno. A mí me parece que hay un tema que se nos ha escapado un poco, ¿no?, y que sin embargo creo que es importante para plantearnos esas posibles alternativas. Y la primera es la cuestión de cuál es la estructura por la que se toman las decisiones en esta sociedad. Nosotros podemos estar diciendo, y además comparto, está clarísimo que este sistema no puede seguir como está, que vamos al caos, que todo es un desastre, que comparto, ¿eh? Ahora, lo que no nos podemos olvidar es quiénes son los que toman las decisiones en esta sociedad. Es una estructura de poder. Yo creo que al final no es tanto problema de economía, sino es un problema de poder. Y yo me pregunto, si la estructura social y económica en la que se están tomando las decisiones ahora, ¿qué capacidad hay de alterar esta toma de decisiones? Yo creo que tendría que ser el primer o uno de los puntos a considerar. Las decisiones en el capitalismo las toman los propietarios del capital. Incluso los gobiernos, es clarísimo que son o servidores de estos o tienen poquísimo poder para poder tomar otras decisiones. Entonces, vamos a pensar un poco qué va a pasar si esa estructura no se altera. Y desde luego no parece que hay ninguna traza de que esa estructura se altere.
Por ejemplo, estamos preocupados todos, yo creo que los que estamos aquí, por todo el tema de la contaminación, por todo el tema del agua, y resulta que lo único que se nos está ocurriendo es privatizar el agua. Entonces, claro, para mí, olvidarnos un poco de quiénes son los que toman las decisiones es olvidarnos del punto clave o el punto clave de la cuestión. Estamos todos convencidos de que después de toda esta sacudida sistémica que estamos asistiendo, las cosas habrán de ser de otra manera. Bueno, yo me pregunto, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque si nosotros dejamos o continuamos absolutamente con los que toman las decisiones actuales, sabemos perfectamente que las tendencias siguen intensificándose, las que han existido hasta ahora, y que realmente no parece que van a cambiar, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Hay una concentración enorme de capital, hay una concentración enorme de poder, con pequeños ejemplos de este país. En este país, el año 80, ya hubo una gran reforma bancaria y desaparecieron muchos bancos, pero es que ahora quedan 4 y se han conseguido anular las cajas de ahorros, que tenían problemas sin ninguna duda, pero no todas tenían todos los problemas. O sea, son solamente ejemplos para ilustrar, decir, quienes mandan hoy, ¿cómo vamos a hacer para que no sigan mandando? Y yo plantearía un poco el tipo de iniciativas que ha señalado Doldán, que pueden ser desde abajo, que pueden ser muy importantes, pero lo que no podemos ignorar es que si dejamos, y estamos dejando, que las decisiones las tomen quienes las están tomando, pues ¿cómo llegaremos a estas transformaciones que sin embargo todos estamos de acuerdo que son imprescindibles? Yo no veo por dónde, o sea, tenemos que llamar las cosas por su nombre. O conseguimos destruir el capitalismo, o dentro del capitalismo para mí no hay esperanza. Y cuando hablamos de decrecimiento, por ejemplo, somos enormemente ambiguos. Nunca se explicita si es de crecimiento en el capitalismo o de crecimiento fuera del capitalismo. Entonces, todas estas cosas que son como tan, digamos, antipáticas de plantear, yo creo que son las que tenemos que plantear. Y son las que son imprescindibles, porque si no, no nos sirve de nada que digamos, tendrá que ser diferente. Pero claro, si dejamos que el capitalismo continúe como hasta ahora, el tendrá que ser diferente, ¿cómo se va a generar? Porque para mí una cosa muy importante es que se va a generar en el capitalismo actual por más concentración de capital y por una subida de precios que harán que solamente ese 1% o ese 5% que tiene los recursos podrá seguir teniéndolos. Entonces no, simplemente es una llamada a que nos planteemos un poco la estructura de poder de nuestras sociedades al plantearnos que queremos que cambien. Y entonces, si dejamos que sigan, me parece muy difícil que cambien. Entonces habría que ir un poco por la línea de cómo vamos a empezar desde abajo, cómo se podrá hacer desde abajo, para que esas líneas se potencien de formas evidentemente muy heterogéneas, muy diversificadas, en este momento muy distintas, pero que parece que si la población tiene que tener cierta capacidad de transformación, no nos van a dejar que sea más que esa, porque realmente el hecho de que votemos a ciertas instituciones no van a cambiar estas cosas. Bueno, yo creo que para empezar ya sirve de... No, yo no sé si hace falta que respondan, yo no pido que respondan. Yo lo planteo para el auditorio y espero que el auditorio tome cuestión. No sé si los ponentes quieren responder, que respondan, pero mi pregunta no está hecha para una respuesta ni rápida ni inmediata. No quiero responder, quiero también intervenir. Yo hablo bastante en público de estas cosas y cuando digo que estamos en una situación de emergencia, suelo ver caras de escepticismo y la sensación de que estoy exagerando, etcétera. Yo creo que no, que en las exposiciones que se han hecho de la crisis ecológica y de recursos,
queda claro que estamos en una situación límite y que, bueno, además hay datos, los estudios de la huella ecológica a escala mundial dan que más o menos la huella ecológica superó la biocapacidad de la Tierra hacia mediados de la década de los 80, en 1985, 90. Y por otra parte tenemos todo el discurso sobre el peak oil y el declive ya del petróleo y la elevación permanente e irreversible del precio del petróleo, al que seguirán el del gas y del carbón. Entonces, ante eso, pues claro, el peligro de colapso es muy grande. Voy a tomar algún ejemplo que ya ha salido aquí, que es el del transporte. Si pensamos un poco en cómo vivimos, pues por ejemplo, yo voy a comprar mis alimentos al colmado de la esquina y cuando pienso en los kilómetros que han recorrido estos tomates, estas lechugas, etcétera, pues inmediatamente me doy cuenta de que en los actos más elementales hay contenido una gran cantidad de transporte que hoy en día es viable económicamente porque la energía es muy barata y es muy abundante todavía, a pesar del inicio de la crisis. Si esto lo extrapolamos y empezamos a pensar en la industria, en los componentes, en las materias primas, los componentes semielaborados, etcétera, que a lo mejor pues la materia prima viene de África, se elaboran en Taiwán, luego se llevan a Centroamérica, donde en una maquiladora se compondrá el artefacto que al final se venderá en Europa. Veremos que el mundo funciona con una cantidad permanente de buques, de trenes, de camiones, etcétera, que están recorriendo la superficie de las tierras y los mares, y que en el momento en que empiece a haber colapsos parciales de este sistema, se pueden venir abajo otros sistemas más complejos y llevar a un colapso generalizado, ¿no? Ya hemos visto aquí hace unos pocos años, cuando subió un poco el precio de los carburantes, las protestas que hubo de pescadores, agricultores, transportistas, etcétera, etcétera, y fue un cambio mínimo. Entonces, creo que quienes pueden, quienes tienen poder de decisión, deberían estar articulando ya la transición. Cada día que pasa es un día que se pierde para hacer frente a una cosa inevitable, que es la escasez de energía, y que es una parte, y aquí enlazo con la pregunta que da título a este coloquio, que es si el decrecimiento es inevitable, es forzado, etcétera. Mi respuesta concluyente es que sí, que es evidente que tanto por la huella ecológica excesiva como por el pico del petróleo y de los demás combustibles, vamos irremediablemente a un decrecimiento. Por tanto, si no se toman medidas para reconducir la actividad económica y hacerla perdurable, aunque sea en formas nuevas, y seguro que tendrá que ser en formas nuevas, vamos mal. Este es un punto. Otro punto al que quiero referirme es que el fracaso de las políticas del mismo mensaje de lo que se ha llamado desarrollo sostenible, fracaso ya evidente porque nadie ha asumido este lema como proyecto de verdad. Incluso el protocolo de Kioto es una burla de la idea de desarrollo sostenible, aparte de que es una medida insignificante. Hoy en día los que se plantean el tema de la crisis ya ni siquiera hablan de desarrollo sostenible, sino que hablan ya de postdesarrollo y hablan de muchas de las cosas que decía Joan Ramon Doldán, es decir, de ecoaldeas, de ciudades en transición, es decir, preparar desde la base experiencias que permitan articular la vida de un modo ordenado,
previendo la inevitable crisis energética, en este caso, y cambio climático. Yo creo que esta orientación es correcta, pero tiene el problema que suscitaba, yo creo, Miren Etxezarreta hace un momento, y es que no se puede imaginar, yo no puedo imaginar un futuro como una suma de experiencias de ciudades en transición, de pequeñas experiencias de empresariado cooperativo, de economías locales, etcétera, porque, digamos, hay unas dimensiones generales de la economía que, si no se transforman al mismo tiempo, pues hará muy difícil esta transición. Por ejemplo, cuando se habla de ciudades en transición, cuando se habla de ecoaldeas y de otras alternativas, se está pensando en energías renovables, pero construir un aerogenerador implica una tecnología muy compleja e implica la importación de materias primas muy difíciles de encontrar, que no están en todas partes. Aquí se ha aludido a las tierras raras que pues tienen que venir de China o de otros lugares en fin, si se piensa en ferrocarril, hay que pensar pues en redes ferroviarias, el mantenimiento de estas redes, etcétera. Es decir, que no podemos ahorrarnos el pensar políticamente, no solo en experiencias locales, a las que yo me apunto incondicionalmente, porque creo que son una buena base para ir creando esa resiliencia tan necesaria para hacer perdurable la vida civilizada. Porque si esto no lo sabemos resolver, vamos a caer en una regresión a un neofeudalismo. Hay un libro que se llama... ¿Cómo? Ya, sí. De un autor que se llama Sacristán de Lama, publicado hace un par de años, que se llama La próxima Edad Media, ¿no? Es bastante revelador. En fin, ya para acabar, con eso me apunto bastante al mensaje que daba Miren, en el sentido de que hace falta un proyecto político que solo puede tener un hilo conductor, que es acabar con la concentración de capital en manos privadas, es decir, acabar con el capitalismo, dar a lo público un protagonismo y un poder que ahora no tiene, recuperar la idea de administración pública y de gestión colectiva a nivel nacional, y esto y ahí está, y acabo con la nota pesimista, es ir completamente a contracorriente de la hegemonía neoliberal que sigue imperando y que, por desgracia, creo que va a imperar durante bastante tiempo. Muchas gracias. Intentad ser un poquito más breves, un poquito. Santiago, ¿esto es posible? Y los otros ponentes, por favor, si quieren. Ahora, a ver, en los últimos 2000 años la tendencia, es verdad que han habido mesetas, es cierto, que han habido mesetas, y es verdad que han habido parones, pero la tendencia en los últimos 2000 años ha sido de que el bienestar, y le pongo comillas, es decir, el vivir mejor ha ido a más, ha ido creciendo, ¿no? Y en segundo lugar también ha ido creciendo la población. Bien, igual que los modelos colapsan dentro de los sistemas también colapsan. Por ejemplo, la Revolución Francesa significó, y las guerras napoleónicas significaron el colapso del sistema mercantilista, y la guerra de los 30 años significó el colapso del sistema premercantilista, es decir, los sistemas colapsan, ¿no? Hay muchas penalidades, etcétera, etcétera, pero insisto, la tendencia siempre ha sido ir a mejor, además aumentando la población. Bien, yo pienso que esa tendencia se ha roto. O sea, es decir, hemos llegado a un punto
en el que un cóctel de tecnología, recursos insuficientes, exceso demográfico, etcétera, etcétera, ha llegado a un punto de no retorno. Y ahora, evidentemente, de esta crisis saldremos, como de todas las crisis hemos salido, pero vamos a salir de una forma distinta, de una forma diferente. Yo pienso que, es decir, si alguien me dijera, bueno, ¿y cómo dibujarías un horizonte en el año 2200 o una cosa así, ¿no? Yo dibujaría un horizonte con muchísima menos población, con una tecnología realmente brutal, ya lo pienso en colonización de otros planetas, etcétera, etcétera, esto no, con una eficiencia enorme y con una productividad realmente tremenda. Es decir, y esos millones, que pienso que serán muy pocos, que vivirán en el año 2200, vivirán realmente muy bien. Es decir, la humanidad no va al colapso como humanidad. Es decir, yo pienso que el futuro no es Soylent Green. Realmente no lo creo. No, el futuro no es Soylent Green. El futuro transicionalmente puede que sea Blade Runner. Puede. El futuro yo más lo veo más como Gattaca. No me negarán que en Gattaca la gente vivía muy bien. Claro, lo que pasa es que a un coste. Es decir, cuando el pasado se va para no volver, pero siempre nos hemos apoyado en el pasado. Yo creo que esa apoyatura en el pasado ha acabado. Porque ahora somos conscientes de cosas que antes no éramos conscientes. Ahora lo somos. Por ejemplo, usted hablaba del transporte. Yo pienso que el problema del transporte se va a solucionar, realmente lo pienso. ¿Por qué? Con la producción agregativa. Usted podrá instalar una impresora tridimensional en una estación abandonada del metro de Hamburgo y allí podrá fabricar lo que quiera. Con lo cual el problema del transporte se va a reducir muchísimo. Entonces, claro, iremos avanzando. Lo que pasa es que a un coste. A un coste. Vamos un poco, Nuria quería hacer una pregunta rápida. Intentad ser breves porque sí. No. El público también tiene muchas No, yo le dejo la palabra que quiera, quiero decir que no, yo no soy filacero, digamos, o sea, pero lo digo porque, un poco, aquí estamos hablando en unos escenarios macroeconómicos, sin embargo, yo me quedo un poco con los comentarios que hacía Joan Ramon Doldán de las posibilidades que tenemos como sociedad de una forma más inmediata. Es decir, si tenemos que estar esperando a que se modifiquen las grandes estructuras económicas, las grandes estructuras políticas de un país o de un escenario más europeo incluso, yo creo que eso lo tenemos muy crudo porque no lo veremos. Pero en cambio, sí que pienso que es posible, y es el único mensaje de optimismo que creo que podemos transmitir a la sociedad, es de hacer pequeñas cosas, las que él ha descrito, y yo quería, de alguna forma, apuntar las que como arquitectos creo que podemos hacer. Yo creo que hay dos dimensiones aquí fundamentales. O sea, una es el tipo de ocupación territorial, cómo hay que plantearse el problema de la ocupación territorial y la intervención en el territorio, a partir de que se está viendo que la concentración en estas macrourbes, macro áreas metropolitanas, macro ciudades, conlleva unos problemas enormes a todos los niveles, desde la producción alimentaria, a la movilidad, a la creación de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Este es un elemento que creo que estaría bien comentar y discutir, porque hasta ahora siempre hemos estado hablando de la bondad de la ciudad en frente a otro tipo de desarrollos territoriales. Y luego también hay otro tema que es la eficiencia energética en las edificaciones y, por supuesto, en las ciudades, ¿no? O en los barrios o como sea, las ecoaldeas. Vamos a ver, la mejor energía es la que no se necesita, ya voy terminando. La mejor energía es la que no se gasta y que no se demanda. Desde el punto de vista de la arquitectura, como arquitectos, creo que podemos hacer muchas cosas, porque además, afortunadamente, en este entorno en el que nos movemos, en este clima en el que estamos, tenemos la posibilidad de construir edificios que prácticamente no necesitan consumir energía. Esto las directivas europeas lo están planteando de cara al año 2020, pero yo creo que es un reto que tenemos todavía porque no sabemos cómo hacerlo.
Por lo tanto, desde este punto de vista, el plantear, ya sea como administraciones más locales o regionales o estatales, como sea, experimentos en estos aspectos, proyectos que ensayen, que investiguen cómo deben de hacerse estas cosas. Yo creo que esto es algo con lo cual podemos mejorar. No debemos olvidar que la edificación en todo su proceso, desde la construcción, utilización y uso final, consume un 40% de la energía prácticamente, entre todo lo que de la primaria, entre todo lo que es este ciclo. Por lo tanto, la intervención en estos campos creo que de alguna forma son determinantes a que se puedan hacer pequeñas cosas. Y creo que hay que compatibilizar hacer pequeñas cosas con otras intervenciones macros, porque si no, desde luego, a la población la dejas sin hacer nada. La dejas absolutamente pesimista y desanimada, sin verle una posibilidad de futuro o una posibilidad de salida a las cuestiones. Y nada más, era simplemente un comentario. Sebastián, ¿sí? Breve, por favor. Ahí hay unas palabras ya tomadas. Quiero que el público también pregunte. Se intentará ser breve. No, empezar por felicitaros por la organización de esta jornada. Sí. Hay un solapamiento de actividades para un cuarto de hora. Digo que empezar felicitándoos por la organización de esta jornada, porque si uno sabe y entiende la pregunta, pues seguramente ya tiene algo de la respuesta, entendiendo la pregunta. El problema que yo creo que teníamos hasta hace un tiempo es que no entendíamos ni la pregunta, con lo cual difícilmente podíamos dar con la solución. A mí un poco me pasó hace un tiempo con el profesor Jaume Terradas, que le invitamos a un planeamiento de una ciudad mediana, de estas intermedias, que son donde está la solución, en las ciudades intermedias. En las ciudades intermedias, y queríamos hacer urbanismo sostenible. Y le invitamos a él para que nos ayudara. Fue radical, su primera intervención fue radical. La ciudad de por sí, como ecosistema, es insostenible. Y lo único que podréis hacer es hacerla menos insostenible. Es decir, lo que podemos hacer es que el planeta dure un poco más, o bastante más. Pero a partir de aquí, poca cosa. Hechas estas primeras consideraciones o estas primeras afirmaciones, evidentemente queda muy claro, estamos en un momento de un cambio de civilización que habéis explicado, de una civilización P a una civilización R, una civilización de producción a una civilización de reducción de las 8 R's del Sergi Latouche, relocalización, redistribución, etcétera, etcétera. De aquí que me molesta que el Estado saque una ley que me coge 3 de estas 3 R's y me intenta tomar el pelo. Porque la ley de la rehabilitación, la ley de la renovación y la ley de la revitalización urbana es la ley de una R,20. Porque habla bastante de la primera R, pero de las otras 2 R's, la de la renovación y de la regeneración urbana, no dice absolutamente nada de nada de nada. Y somos conscientes, y acabo, que nos la jugamos en las ciudades, ¿no? En Medellín estos días ha vuelto a salir la lectura de hacia dónde va la población del planeta. En el año 1970 o 60, 2/3 de la población mundial vivían en lo rural, 1/3 vivía en las ciudades. En el año 2011, creo que es el primer año que 50% de la población vive en la ciudad, 50% vive en la rural. Pero es que en el 2030-2040 se invierte. Entonces aquí el reto lo tenemos en las ciudades, el reto lo tenemos en el urbanismo. ¿Y cómo hacemos este urbanismo? Mirando, de cierta manera, aquellos países que ya van más adelantados. Yo a veces cuando me preguntan, ¿y esto de la sostenibilidad ambiental, cómo se hace? Digo, es muy fácil. Es como los 4 elementos de los griegos, más un elemento que ellos no tenían problemas. Tierra, agua, aire, fuego y movilidad. Los griegos no tenían problemas de movilidad, porque como iban a caballo. Si reducimos la demanda energética, si optimizamos la gestión de energía, si optimizamos el suelo, y en este sentido yo creo que hay algunos indicadores, algunas experiencias y algunos elementos que van en el buen sentido. La densidad antes era mala, ahora ya no la vemos como un problema malo. Puede ser buena para la relación, para las ciudades, para optimizar los diferentes recursos. El agua.
la experiencia del agua, lo habéis sacado, es decir, no hay nada mejor para generar conciencia de agua que tener el pánico de que te van a cortar el agua. Inmediatamente se baja el consumo y Barcelona puede ser en estos momentos una ciudad ejemplar con respecto a los litros por metro, los litros por habitante y día con respecto a muchas otras ciudades. Lo del agua, y acabo con el tema del agua, porque el tema del agua habla con mis tierras, habla con las tierras del Ebro y el movimiento, un territorio que vio que le quitaban algo que era preciado, se movilizó y consiguió que de momento el agua esté allá abajo en el Ebro. Sobre todo brevedad, por favor. Sí, hola. A mí m'ha cridat l'atenció, sí, me ha llamado la atención esta predicción, que es la más razonable, es decir, en el fondo de todas estas cosas es que hay demasiada gente, y no lo digo de forma negativa. Es decir, yo creo que hay unos números que nos tienen que hacer pensar, ¿no? Cada año hay 80 millones de personas más. Es decir, cada año hay una Alemania más, o si queremos, cada 7 años hay una Europa más de gente en el mundo. Esto es la realidad. Entonces, como ha dicho el profesor Becerra, el futuro tiene que ver un colapso en el cual el número de gente seguramente va a decrecer, nos guste o no nos guste. El cómo, violentamente o controladamente, es un tema que hasta ahora no había salido nunca. Pero es que cuando hemos globalizado, cuando el capitalismo ha globalizado la economía, es cuando ha salido el problema realmente. Yo me remito al lunes de Pascua, una noticia muy tonta. El precio del chocolate ha puesto en protesta a los pasteleros porque resulta que la producción de cacao se va a China. Es un detalle, pero ¿es un tema especulativo? Yo creo que no. Detrás de todo esto, evidentemente hay una parte especulativa y evidentemente hay una parte de tamaño de población. Es decir, está previsto que en 2020-2022 la producción de petróleo sea consumida prácticamente entre China e India. O sea, yo creo que esto es una cosa que nos tiene que hacer pensar rápidamente en que hay que tomar medidas muy, muy drásticas de cómo tenemos que afrontar esta situación. Entonces, en este sentido, yo soy bastante pesimista con ello, porque creo que las soluciones locales al final son las soluciones. Pero la globalización económica y la globalización de todas las actividades nos lleva a que solo tenemos soluciones globales. Es decir, ¿cómo lo hacemos este tránsito de lo local, de las soluciones locales a las globales? Por ejemplo, había propuestas de lo que decían al final de las ecoaldeas en temas de energía renovable. Cuando escalamos la energía renovable a todo el planeta, no hay energía suficiente. Entonces, estos son los temas que yo creo que deberíamos de alguna manera afrontar, que son extremadamente complejos, que seguramente habrá un colapso de personas, seguramente, ¿cómo lo afrontaremos? Entonces, yo quería hacer una pregunta, en los modelos económicos se habla, por ejemplo, el modelo capitalista. ¿Hay una alternativa al modelo capitalista? Es decir, ¿realmente se puede construir una economía estacionaria, como dicen algunos? ¿Alguna economía que no consista en crecer los beneficios? ¿Esto es realmente viable o solo es transitorio? Esta es una. Y la otra es un comentario sobre el tema de la transición a una sociedad, digamos, con más penuria económica, con más penuria energética. Hay una ciudad en Estados Unidos colapsada, Detroit. Hay una ciudad ya colapsada. Detroit, no por razones energéticas, ha colapsado porque toda la industria del automóvil ha desaparecido y ha dejado a la gente sin trabajo y está colapsada. Todo el centro de Detroit es un sistema colapsado. Lo curioso es que cuando uno ve cómo viven las personas que quedan en el centro de Detroit, llega a la conclusión que estamos teniendo. Es decir, subsisten, tienen un jardín y cultivan. Y es suficiente. Entonces, yo me planteo si existe realmente en esta transición algún modelo económico viable de economía, yo ya no hablaría sostenible, pero bueno, algún transitorio donde no se crezca, donde nada crezca, si esto es viable desde el punto de vista teórico, si se han hecho análisis.
porque si no, la transición que vemos es un colapso de gente y una transición, pues como lo que ha pasado en Detroit, que el que pueda tener un trozo de tierra para subsistir, pues subsistirá, y por eso prácticamente todas las ciudades son insostenibles, prácticamente, y es lo que hemos de preservar más, la capacidad de cultivar en un trozo de tierra. Sí, no, ya está, ya ha acabado. A ver, si la dinámica histórica se cumple, o sea, se sigue cumpliendo, la dinámica histórica se sigue cumpliendo, el sistema capitalista tal y como lo conocemos acabará entre el 2060 y el 2070. Que para el caso da igual que sea el 2080 o el 2055, o sea, da exactamente igual. ¿Por qué? Porque los sistemas acaban, o sea, los sistemas mueren, finalizan, el sistema feudal se acabó y luego vino otra cosa, ¿no? Bien. Esto por un lado. En segundo lugar, a ver, nosotros podemos conformarnos, porque el humano tiene una capacidad de conformismo y de adaptación terrible. Hay un refrán castellano muy antiguo que dice que Dios no te dé todo lo que eres capaz de soportar. Es decir, la persona humana es capaz de soportar mucho, o sea, podemos renunciar a muchas cosas y conformarnos, pero la persona humana está diseñada y además está educada durante milenios para ir a más, para vivir mejor, y esto es así. Además, la persona humana está hecha de materia. Si fuéramos espíritus angelicales, que no tuviéramos cuerpo, pues nos alimentaríamos de otras cosas, ¿no? Pero la persona humana, evidentemente, necesita cosas materiales. Bien, punto y aparte. Hoy en día en Etiopía la gente se muere de hambre. En 1930 en Etiopía nadie se moría de hambre. ¿Cuál es la diferencia? Hoy en Etiopía hay 75 millones de personas. En 1930 había 6 millones. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues lo que ha sucedido es que el crecimiento demográfico, no solamente debido al nacimiento, sino porque también la esperanza de vida ha aumentado en Etiopía. O sea, esa mayor demografía no ha sido capaz, o los recursos que Etiopía genera, el PIB que genera Etiopía, no ha sido capaz de absorber ese incremento demográfico. Se habla mucho de China, pero si analizamos el crecimiento económico que ha tenido la India desde 1950, supera el de China. ¿Cuál es el problema? El problema de la India es que el crecimiento demográfico de ciertas zonas, de la mayoría, desgraciadamente, ha sido muy superior al crecimiento económico. Es decir, yo pienso que estamos delante de un megaproblema, que hasta ahora no lo ha sido. O sea, el planeta, teniendo en cuenta esas características humanas que hemos dicho antes, o sea, está ante una situación que es incapaz de absorber el crecimiento demográfico para absorber o para hacer frente a este aumento demográfico. Simplemente un dato. Imaginemos que se instaura aquí un gobierno dictatorial a nivel mundial, que a todo el mundo le expropian toda su riqueza y su patrimonio, al señor Amancio Ortega, a la familia Rothschild, a todos, ¿sí? Y se reparte a partes iguales entre toda la población mundial. ¿Saben ustedes lo que saldría de esto? Saldría una renta equivalente a la clase media mexicana. Clase media no sueca, mexicana. O sea, el humano rechaza eso. Lo cual nos llevaría a la conclusión de que somos seres imperfectos, lo cual es perfectamente válido, Pero el humano rechaza eso, el humano rechaza vivir como la clase media mexicana. El humano busca otras cosas. Entonces, claro, si tenemos que conformarnos con otra cosa, eso es una historia. Pero lo otro... Ahora ha pedido la palabra Jordi Soler. Lo que pasa que, pero también es una cosa cultural. O sea, si podemos, ¿no? O sea, claro, si vivimos en una cultura de que el vecino tiene un coche y yo tengo que tener 3, todo eso no se puede repartir, no se puede revertir, pregunto. Fidela, vamos a ver. Sí, porque vamos a poner preguntas incómodas. Sí, no, genial, las preguntas incómodas son las mejores. Vamos a ver, ustedes habrán leído o habrán oído de que el país más feliz del mundo es Bután. Esto lo han oído, ¿no? Es el país más feliz del mundo. Bueno, yo cogería a un butaní medio
le pondría en un apartamento en Park Avenue, le pondría un Cadillac El Dorado con un chofer, le daría una tarjeta, una Mastercard o una American Express con un límite de $10.000 y le tendría un mes allí. Y al cabo de un mes le diría, escoge, ¿te quedas aquí o te vas a Bután? ¿Qué diría esta persona? ¿A Bután? Si la muestra, en mi opinión, si la muestra está... ¿Perdón? Es decir, es que somos humanos. O sea, en los planteamientos que estamos haciendo, yo pienso que nos olvidamos de que somos humanos. Somos humanos y somos seres materiales y necesitamos, queremos, preferimos, buscamos vivir cada vez mejor. Otra cosa es hablar de exageraciones. No, que va. No, en el siglo XII, oiga, en el siglo XII el inglés medio tenía en toda su vida 2 vestidos y no se movía de un radio de 50 kilómetros, pero también buscaba vivir mejor. No. Buscamos vivir mejor. El capitalismo lo único que ha hecho ha sido monopolizar unos medios de producción en manos de 4. Lo único que ha hecho es esto. Pero en el siglo XII también se buscaba vivir mejor. Las repúblicas italianas, aquello no era capitalismo. Y sin embargo, pasaba lo que pasaba. Es decir, en Roma, o sea, coja usted cualquier ejemplo. O sea, la gente busca vivir mejor. Lo que pasa es que hemos vivido... Sí, disculpa, en todo caso pido la palabra, un poco de orden, es que somos muchos, y el tema es muy conflictivo e incómodo, y de eso se trataba, la jornada era justamente de esto. Y tú lo has liado, Y yo la he liado, sí, soy absolutamente consciente, porque es un tema gravísimo que hay que cogerlo con mucha calma y hay muchas interpretaciones de todo. Gracias. ¿Sí? Ya está. Sí, ahora tenía la palabra a Jordi, y luego hay muchas palabras. Entonces, por favor, breves, no vamos a solucionar hoy todo, no lo vamos a arreglar, pero bueno, estamos tomando conciencia del problema. Sí, miren. Pues sí, Jordi, sí. Sí, bueno, a ver, para poner salir un poco de la polémica, a mí me gustaría comentar una cosa que es interesante y me gustaría adoptar el punto de vista. Yo no voy a hacer predicciones porque por formación profesional vengo de las ciencias naturales, entonces proyectar y hacer suposiciones a mí me gustaría, pero bueno, yo aquí no vengo como científico. Entonces, primero, y como científico y investigador de sistemas complejos, pues voy a aportar un puntito de vista con esto. Entonces, hay una cuestión interesante sobre lo que se habla de bienestar, de no bienestar, de la sociedad, del progreso, etcétera. A mí me interesan también indicadores y cuestiones medibles. Entonces, un indicador para mí medible es la cuestión de consumo de energía por cápita. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de energía. Puedo medir energía, puedo medir potencia y puedo medir número de habitantes. Esto solo ha pasado a partir de la introducción de combustibles fósiles en la humanidad. Esto es un dato. Las otras cuestiones de progreso, nociones, ahí no me voy a meter. Y hay una cuestión crucial que también se ha estudiado y ya, por ejemplo, está el libro de Joseph Tainter, que si os interesa es muy interesante de leer. Hace estudios, por ejemplo, cómo colapsó el Imperio Romano de Occidente, que relaciona complejidad con consumo de energía. Para tener una sociedad más compleja, tiene un requerimiento más grande de energía. Entonces, y complejidad quiere decir más estratos sociales, más tecnología, más rutas energéticas, más bienes a disposición, más materiales en todos los sentidos. Cuestiones medibles. Por lo tanto, mi cuestión es la siguiente. Vamos a transicionar, está claro, a un escenario de menos energía. Esto necesariamente, históricamente, se ha medido y menos energía implica menos complejidad. Vamos a hablar más concretamente cómo hacemos que el sistema vaya a un estado de menos complejidad. Menos complejidad en la construcción,
menos materiales de tecnología punta que implican procesos que requieren mucha energía para su elaboración, más rutas, más intermediarios, etc. Esto vamos a tener que gestionarlo. Y, como siempre, a mí me gusta poner, si queréis, una metáfora muy tonta. Es muy tonta, pero muy visual. Es como si fuésemos en un coche a 100 km por hora y tuviésemos un muro delante. Lo que es seguro es que el coche va a pararse. Se va a parar. Se va a parar. ¿Cómo se para? Depende del conductor. Y otro apunte aquí, y relacionado con la complejidad. Puede ser que los políticos intervengan, puede ser, pero si no intervienen, cosa que la complejidad no se reduce espontáneamente. Un dato, en el Imperio Romano, el emperador Constantino, para solucionar los problemas, emprendió 4 puntos básicos en la política. Primero, depreciar la moneda. Segundo, incrementar los impuestos sobre las clases productoras, campesinos y artesanos. Incrementar la administración e incrementar el ejército para mantener la complejidad. La incrementó. ¿Qué ayuda a esto? Que, bueno, pasase lo que pasase. En este sentido, creo que nos tenemos que plantear, pues, realmente qué implica, cómo descendemos en este nivel de complejidad, incluso a nivel social. Pensar que un modelo social muy simple es súper ricos y todo el resto súper pobres. A ver, yo querría decir un tema que es sobre lo que ha comentado Santiago. Yo pienso que lo que es importante para las personas, a ver, lo que ha comentado él, la comparación, claro, evidentemente es tentador, ¿no? Pero ahora estamos en un punto que probablemente hay que hacer mucha pedagogía, ¿vale?, del sentido de la complejidad, para que probablemente alguien voluntariamente pueda decir, es que se tiene que reducir la demanda energética, mi demanda de temas materiales, y tengo que vivir de una forma más austera. Pero probablemente esto tiene que hacerse con mucha cultura y mucha pedagogía y sentido de la responsabilidad colectiva. Si no, pues la tendencia es, yo individualmente tengo una tarjeta, ¡oh, qué bien!, ¿no? O sea, es humanamente posible. Lo que pasa es que tenemos que hacer socialmente un esfuerzo para entender esa complejidad, ¿eh? Y ese es el gran reto, Y Miren, ha tenido que marcharse, estaba indispuesta, ha planteado un tema importante. O sea, Joan Ramón ha comentado temas que se están a pequeña escala, ¿no? Son temas como de acción y reacción, ¿no? Hay un problema, pues a nivel de la red, todos decimos que sí, firmamos y tal. Y probablemente es una manera a nivel local, pero absolutamente organizada, como me decía, miren, ¿quién tiene las riendas del poder y quién está decidiendo? Pero mientras nosotros hacemos ecoaldeas, la Unión Europea, por ejemplo, que es el gobierno más próximo que tenemos, o el desgobierno, o lo que sea, está determinando unas directivas y unas leyes que nos están afectando muchísimo. Por tanto, yo individualmente puedo ir haciendo mis ecoaldeas, pero llegará un momento, y eso también lo pregunto, o sea, ¿en qué momento, hasta dónde nos va a dejar el sistema ir haciendo ecoaldeas y acciones individuales o de pequeñas colectividades? En el momento que molestemos, el sistema reaccionará. Entonces, probablemente hay que mirar las dos escalas, la escala individual pequeño-colectiva y la escala seguramente que proponía Miren, un poco para ir uniendo cabos que no sé si lo sabré hacer bien, pero va por aquí. Entonces, tenía la palabra esta persona aquí, ¿sí? Sí, no, Agapi, te toca després d'una altra. Por favor, intentad ser breves, es que sí, queda menos de media hora y es una pena, pero continuará, ya insistiré en ir continuando. Sí, sí. Lo mío era una reflexión rápida. Estabais hablando de demografía y bueno, precisamente Jordi mostró una gráfica que era una correlación entre GDP, entre PIB y consumo energético. Mi reflexión es si hay también una correlación, que yo creo que debe haberla, entre consumo energético y población, porque de ser esa correlación también directa, y mostramos después una curva como la de Hoover con una campana en descenso pronunciado, eso nos lleva
a una reducción de población calamitosa en cuestión de unos cuantos años. ¿Sí? Y nos podemos plantear aquí todos los cacaos mentales que queramos, que chocamos con unos límites brutales en cuestión de población. Bueno, simplemente eso, y si alguien quería apuntar algo al respecto de esa correlación. Sí. Bueno, de hecho, los temas de seguridad alimentaria están en la agenda de la FAO. ¿Vale? O sea, eso quiere decir algo. ¿Quieres comentar? A ver, entonces... Sí, esa señora de ahí, en el fondo. Breve, por favor. Me parece que no. Pues ahora lo siento. Es que habéis apuntado de repente, habéis sido muy breves. Bueno, hay quien dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, ¿no? Y yo pienso que sigue siendo así, porque aquí, pues, no sé, sigue funcionando el Partido Popular como si no pasara nada. O en Alemania sigue funcionando la Merkel como si pasara mucho. Es decir, que en principio, cuando se dice hay que empezar desde abajo, está muy bien, pero es que es realmente muy difícil imaginarse qué quiere decir empezar desde abajo. Porque, por ejemplo, el tema de la población, claro, mientras hace 30 años no nos enterábamos, pero ahora sí, que se la pidan a mujeres porque incumplen los preceptos de no sé qué, y las mujeres están consideradas como cero a la izquierda en muchos países, cada vez más, y por lo tanto el control de la población sí tiene que ver con la consideración de las mujeres. Por ejemplo, cosas tan exóticas como estas, que es muy difícil tenerlo a la vez todo en cuenta, ¿no? Entonces, también es muy difícil hacer un único organigrama donde quepa todo, porque como la información ahora es muy global, yo pienso que la única opción que a mí se me ocurre plantear para la reflexión general es que los cambios difícilmente van a ser globales y a la vez. Es decir, que finalmente lo más fácil es que sean concretos, parciales, y esencialmente yo pienso que será a través de generar a la gente ilusión. Es decir, más que problemas de futuro, ver que la gente puede ser capaz de ilusionarse en cosas distintas a las que se han hecho hasta ahora, juntando lo que se decía antes de Galicia o de donde sea. Lo difícil es el tejido conjuntivo que pueda unir a las distintas opciones, pero seguramente el tema de generar ilusión pienso que puede ser un tejido conjuntivo importante. Gracias por la brevedad, Yo me quedo con la frase de Miren, que decía que dentro del capitalismo no hay esperanza. Es una frase que explica bastante bien su postura y yo comparto esta opinión. Antes de la conferencia, con el profesor Santiago Niño Becerra, yo le comunicaba o le decía, en mi opinión, de que las nuevas tecnologías generan nuevos puestos de trabajo, pero que se eliminan más que no se crean de nuevo. O sea, y le decía que él es de los pocos conferenciantes que hablan del paro estructural. Y él me decía que solamente tiene 2 carnets, el de identidad y el de conducir. Y me parecía bien, o sea, me parece bien esta respuesta. Es que es el único conferenciante que habla, o de los pocos que habla del paro estructural. Y esto me lleva a una consideración. Para el capitalismo, el único interés es el beneficio del capital, la rentabilidad, incluso el planeta es una pura materia, digamos, para aprovecharse y para sacar provecho. Para la ecología
Y la ecología introduce factores absolutamente distintos. Aprovechamiento de las cosas, proteger el planeta, la durabilidad de las cosas. La ecología genera una política absolutamente contraria al capital. Y esto claro, en 1970 Nixon se dio cuenta de esto y celebraron el Earth Day, el Día de la Tierra, 1970, la General Motors, la Standard Oil y otras multinacionales, y se dieron cuenta de que les interesaba meterse en el proceso del debate ecológico. Además, para los industriales que se metían en esto, les salía gratis, porque la propaganda te la hace gratis el Estado con la etiqueta de la ecología, y tú haces tu negocio. O sea, en este caso se trata de una manipulación tremenda, para mí, del sistema, de este sistema que hablaba Miren, que dentro del capitalismo no hay esperanza, que ha manipulado los conceptos de la sostenibilidad y de la ecología, y que menos mal que Gro Harlem Brundtland, en su declaración que hizo suya la ONU, habla de que la sostenibilidad tiene una vertiente ecológica, una vertiente económica y una vertiente social. Pero realmente estamos inmersos en una estructura del sistema capitalista que ha manipulado de una forma extraordinaria la sostenibilidad, hace negocio con ella, pone la etiqueta, los demás aprovechan de esta etiqueta, y esto tiene una solución muy, muy difícil. ¿Me permites un momento? A ver, la apropiación, digámoslo en plan salvaje, digámoslo en plan bestia, la apropiación de las plusvalías por parte de los propietarios, esto ha pasado siempre. O sea, en el siglo XI, cuando el señor feudal llevaba a vender las cosechas al mercado y luego con el producto se compraba un tapiz que colgaba en su salón, se estaba apropiando. O sea, es decir, lo que pasa es que la apropiación era distinta. Es decir, la apropiación por parte del poder siempre ha sucedido. Lo que pasa es que con el capitalismo se ha sofisticado. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista como sistema es mucho más sofisticado que el sistema feudal. El sistema feudal era muy poco sofisticado. Entonces, esto un poco liga con lo que decía usted del gobierno. Yo, en mi opinión personal, es que no se tiene que esperar nada de los gobiernos, de ningún gobierno, porque los gobiernos no tienen ningún poder. Miren ustedes, se estima que la fortuna, el patrimonio de la familia Rothschild es de 3,6 billones de dólares. Eso es casi 3 veces el PIB de España. Entonces, no digo que lo hagan, por favor, no digo que lo hagan, pero un miembro de la familia Rothschild se le ocurre que necesita algo, llama a quien sea y lo consigue. La European Round Table pueden buscarlo en Google, es una asociación totalmente legal, no es negra ni nada de esas cosas, es totalmente legal, y no recuerdo en qué revista, le hacían una entrevista al secretario general de la European Round Table. Y le preguntaban, en su opinión, ¿qué es poder, acceso, etcétera, etcétera? Dice poder es poder llamar al primer ministro británico y decirle que se lea un informe que se le va a enviar mañana antes de una reunión que va a tener con fulano al día siguiente. Y esto está pasando. Y esto es pasar por encima de gobiernos, de entidades, de instituciones, etcétera, etcétera. Y el poder con mayúsculas en cada momento de la historia lo ha tenido un grupo de gente. Lo que pasa es que cuando, después de la Revolución Francesa, y se acabó con aquella historia de que el rey tenía el poder en la tierra porque le venía de Dios, y en consecuencia había que obedecer al rey porque entonces estaba obedeciendo a Dios. Entonces se inventó la democracia, que la inventó la burguesía, entre paréntesis, para que todo el mundo participara en una serie de decisiones. Participara, pero las decisiones las tomaban otros. Y esto es así.
La famosa frase de Eisenhower de que lo que es bueno para la General Motors es bueno para Estados Unidos y lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para la General Motors, es que es auténticamente cierto, es que es verdad. El señor Rockefeller llegó a tener él, de su propiedad, el 5% del PIB de Estados Unidos. ¿Quién tiene el poder? ¿Un gobierno que se le vota cada 2 por 3? No. Entonces, las decisiones, cuidado, las decisiones con mayúsculas, por favor, las decisiones se toman a una serie de niveles que la gente, la gente de la calle y nosotros, evidentemente, estamos totalmente desconectados. Totalmente desconectados. Y no tenemos absolutamente ninguna opción. Piensen en una cosa. ¿Cuáles han sido las 2 únicas revoluciones que han tenido lugar en la historia nacidas desde abajo? La de Espartaco y las revueltas campesinas del siglo XIV. ¿Y cómo acabaron? Todas las demás revoluciones se han hecho desde arriba. Empezando por la famosa Revolución Francesa, la libertad, igualdad y fraternidad, y todas esas cosas. La Revolución Francesa la hizo la burguesía, porque estaba harta de que el rey hiciera lo que diera la gana. Es que es así. Entonces, yo tal y como lo veo, las pequeñas decisiones, sí que podemos tomar jugar un protagonismo. Es decir, si en un municipio decidimos poner una planta de reciclaje financiada entre una serie de municipios, cosas así sí. Pero las grandes decisiones, vamos, no sé, es mi opinión. Ramón, un poco contestando entre los ponentes. Sí. Luego entra Dani. Bueno, la verdad es que me gustaría contestar a tantas cosas que brevemente no sé si seré capaz. A ver, ahora, bueno, se acaba de volver sobre la cuestión del poder, ¿no? Donde está el poder, y el poder evidentemente está arriba, siempre está arriba, nunca está abajo. Por eso hay arriba y abajo. Entonces, de arriba, evidentemente, no van a venir los cambios de modelo. Es decir, no podemos pensar, incluso hablando de la Revolución Francesa, es decir, esa burguesía que hizo la Revolución Francesa no nació siendo una burguesía poderosa. Es decir, nace en una sociedad feudal, con un poder feudal, y se acaba empoderando y convirtiéndose en poder económico y acaba tumbando a la sociedad anterior. Bueno, ¿por qué no es posible eso? Es decir, ¿por qué no podemos empezar a construirnos como nueva sociedad dentro del capitalismo para acabar con el capitalismo? Es decir, ¿por qué tenemos que pensar que los Rothschild y demás nos van a hacer un cambio que nos solucione los problemas? Pero realmente lo creemos. Realmente pensamos eso. Por otra parte, no va a haber una solución global. No la va a haber, entre otras cosas, porque no va a haber globalización. Es decir, la globalización se acabó. ¡Pum! Se acabó. Es decir, antes lo explicó muy bien Jordi, sin energía suficiente para mantener esta complejidad no habrá complejidad. Y sin esa complejidad no habrá globalización, ni, permítaseme decir, impresoras que hagan coches en un hangar a distancia. Entre otras cosas, porque para eso se necesitan mover materiales de distintos lugares del planeta para que esa impresora pueda funcionar y para que la complejidad asociada a esa tecnología pueda funcionar. No vamos a tener una sociedad hipertecnologizada, porque no va a ser posible mantener esa complejidad. Es decir, puede ser una aspiración, pero no va a ser posible materialmente. Otra cosa es que ese peso simbólico al que yo me refería haga que no seamos capaces a veces de pensar las cosas de otro modo a como la ideología dominante nos la hace ver, incluido pensar que el ser humano solo quiere hacer las cosas de una determinada manera. Pero si la historia de la humanidad es larguísima, si hay miles de formas de entender cómo hacer las cosas a lo largo de la historia de la humanidad, los valores de la humanidad han cambiado de unas sociedades a otras. Ahora dominan unas, evidentemente dominan unas. Y una cosa es querer vivir mejor y otra es querer acumular más cosas, querer tener más cosas que el vecino. Eso es parte de nuestra sociedad, no es de los seres humanos, son de los seres humanos occidentales criados en el capitalismo, ¿no? Y el señor de Bután posiblemente
cuando lo lleves a Estados Unidos es posible que esté maravillado con una tarjeta Visa, etcétera. Pero si lo llevamos a las cloacas de los Estados Unidos, de Nueva York, y lo hacemos vivir allí, como viven algunos habitantes, se quererá marchar inmediatamente para votar. Es decir, no podemos hacer este tipo de comparaciones porque son ridículas. De igual forma que es ridículo decir, por ejemplo, que Etiopía, el problema de Etiopía es un problema de crecimiento demográfico. Claro que hubo crecimiento demográfico, pero es que Etiopía no está fuera del mundo. El consumo de materiales a nivel mundial, incluidos los que se producen en Etiopía, tiene que ver con una forma de organización de la economía a nivel mundial. Nosotros consumimos productos de todo el mundo, incluido de Etiopía. No se lo comen solo los etíopes, ¿no? Posiblemente los etíopes son los que menos se coman los materiales que se producen en Etiopía, incluidos los alimentos. Seguramente no los comeremos más nosotros. Entonces, no podemos culpabilizar solo a un crecimiento demográfico, que evidentemente tiene unas consecuencias, pero los mayores devoradores de materiales somos una parte pequeña de la población mundial, que somos los que estamos devorando la mayor parte de los materiales del planeta y de la energía del planeta, ¿no? Un 5% de la población mundial está consumiendo el 20% de la energía y de los materiales del planeta. Esos que seguramente sobran. Eso posiblemente sobran y nos ahorraríamos muchos materiales y mucha energía. Empezaríamos a resolver bastantes problemas, ¿no? El problema demográfico es un problema, evidentemente es un problema, pero no es un problema sin más, es decir, es un problema con muchos matices y hay que entrar en esos matices. Y posiblemente por eso las respuestas tendrán que ser desde cada lugar, según los problemas de cada lugar, evidenciando los recursos que uno tiene, etcétera, etcétera. Y eso es construir la sociedad desde abajo, que no significa, y a lo mejor me he explicado mal, no significa no actuar políticamente. Es decir, una cosa es construir una ecoaldea, otra es estar en una ecoaldea, además participar en otras organizaciones sociales, en luchas sociales y tratar de influir y tomar decisiones también a nivel político en distintas instancias. Es decir, no hay que renunciar por eso, es decir, no es un ensimismamiento por el cual uno deja de participar. No, hay que seguir insistiendo en las instituciones y hay que seguir influyendo sobre las instituciones existentes, aunque sea para acabar con ellas, ¿no? Pero mientras existen, habrá que trabajar contra ellas. Bueno, me parece que lo que hemos visto es el debate clásico entre formas de economía neoclásicas y neokeynesianistas, liberales y neokeynesianistas, y economía ecológica. Economía ecológica, los termodinámicos llevan diciendo esto desde hace 200 años. No sé, desde Clausius, hablando a Bismarck, ¿no? Podolinsky, Cottrell, hasta Painter, hasta los RIS, y de aquí llega a huella ecológica, y es muy sencillo. Hay lo que hay y cómo lo distribuimos. Entonces, esto hay dos maneras de contarlo. O lo contamos en dinero o lo contamos en energía. Varias veces en la historia, en el 33, se propuso, en el 33, Mario Hoover y 4 locos, propusieron contar todo el capital de Estados Unidos en unidades energéticas y dividirlo así. Y esta es la decisión. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues vamos a volver a lo de siempre, a formas un poco más neokeynesianistas para aliviar la presión, o realmente va a haber una transición hacia una economía ecológica. Yo creo que es este debate lleva 100 años y volvemos a estar un poco en lo mismo, ¿no? Y yo creo que, no sé, se lo digo claramente, se lo pregunto claramente al Jordi Solé, si lo ve de esta manera, ¿no? Mi visión, como siempre, no sé qué va a pasar. Lo que sí que sé es que va a ser muy heterogéneo, es decir, como ha dicho Joan Ramón, la idea es que, bueno, vamos a escenarios totalmente diferentes y que también, y eso cabe destacarlo, la dinámica de sistemas complejos con superestructuras, las grandes multinacionales, los estados, son estructuras que se encargan de mantener la inercia del sistema y mantener el sistema a ultranza. Se ve, por modelización, por ordenador, lo que queráis. Ahí si queréis modelitos para bajarse, como el Word 3 del Club de Roma, etc. Entonces, mi visión es que hay una diferencia para mí fundamental entre lo que estamos pasando ahora
y lo que va a llegar, el posible parte de colapso, rotura de la globalización, etcétera, respecto a lo que ha habido anteriormente, otros colapsos civilizatorios. Es la cantidad de información, no hablo de Internet, sino de conocimientos a nivel global, a nivel de población, clases medias, que serían clases ricas comparadas con clases pobres. Esto no ha pasado nunca en la historia de la humanidad. Y eso nos da una cierta esperanza. Pero evidentemente estoy de acuerdo con él, si con alguien me caso, por decirlo así, en base a lo que dicen los modelos, estimaciones, etcétera, que tampoco no es nada fiable, porque tú puedes hacer con los modelos lo que quieras, es que realmente el cambio se ha de venir, va a venir desde abajo y va a ser heterogéneo. Y en esto estoy de acuerdo con el profesor el Niño Becerra, en que por arriba no van a venir los cambios. Son y 28. Queda una sola palabra, entonces 1 minuto y creo que tendremos que, nos hemos comprometido a que acabaríamos a 1:30, porque, bueno, así ha tenido que ser. Y queda la palabra, aquí, sí. Y lo siento mucho, pero es que esto da para muchísimo, pero bueno, nos hemos comprometido con el colegio que a 1:30 teníamos que acabar. Agradecer al Niño Becerra que haya introducido la variable demográfica, porque no todos se atreven a hacerlo, pero dicho esto, me sorprende, no deja de sorprenderme la resistencia de mentes brillantes para admitir las consecuencias que tiene la limitación de recursos, de energéticos, materiales, etcétera, en el modelo sociedad actual, que es cierto que con modelos de repartimiento injusto de los recursos va a ser muy difícil salirse de esta, pero no solamente con esto, y hablo por Miriam que se ha ido, que es cierto que vamos a necesitar recursos tecnológicos, pero los propios científicos están diciendo que la ciencia no nos va a salvar del muro que tenemos delante y que por lo tanto lo que hemos de aprender es a gestionar la escasez y la austeridad. Creo que esto es lo que tenemos que transmitir y decir a los que, sea desde la izquierda o desde la derecha, la solución está en continuar creciendo y consumiendo y perpetuando este modelo, y yo digo desde la derecha y desde la izquierda, no son otra cosa que vías de colapso. Creo que es eso. ¿Alguien de los ponentes quiere añadir alguna cosa más? ¿No? ¿Sí? Venga, Jordi. Quiero acabar con una frase, y que por alusión, y ha salido bastantes veces, solo me gustaría decir que, bajo mi pobre perspectiva de lo que es un sistema capitalista y económico, para mí el decrecimiento en el capitalismo es igual al colapso. Bueno, se acabó el tiempo. Yo creo que el debate es amplio, tiene que durar muchísimos muchas más sesiones de las que hemos hecho, y es muy complejo, muy complicado. Y aquí, de alguna manera, cada uno y cada una en su responsabilidad individual, profesional, tiene que hacer las aportaciones pertinentes. Si hay algún comentario que haya quedado pendiente, nosotros AUS tenemos una web. Yo creo que es interesante continuar este debate, no está cerrado aquí, ya se ha visto, y intentaremos quizás desde AUS, con las posibilidades que tenemos, quizás no, de poder continuar con otro formato que permita pues unos debates más tranquilos y que quizá en pequeños comités y tocando diferentes temas. Se ha visto clarísimo que no lo vamos a solucionar ahora mismo y tenemos que continuar. Yo quiero agradecer muchísimo a los ponentes por haberse ofrecido a esta cosa tan complicada, pero que pienso que era muy necesario que en el colegio comenzáramos a trabajar este tema. O sea, muchísimas gracias a todo el mundo. Realmente.